Bueno, yo es la primera vez que vengo a un evento de WordPress, porque como yo soy diseñadora, siempre pienso que no pinto nada en estos sitios, pero bueno, la otra pata de RightWest, que es Marta Torre y ella es desarrolladora, pues me ha liado para estar aquí. Antes de empezar, sí que os quería comentar una cosa que sin tener que ver con la charla es más personal, pero creo que tiene relación. Yo antes daba muchas charlas y hace más de un año que no doy ninguna y entonces estaba como muy nerviosa, ¿no? Dijo, he perdido el ritmo, ahora esto no me va a salir bien. Y una amiga me dijo, bueno, no pasa nada, antes de empezar pide perdón y no hace falta que expliques por qué, ¿no? Y ya está. Y ahí dije, pues sí que voy a avisar al principio, pero no para pedir perdón. Es decir, a mí me diagnosticaron un cáncer hace un año y el tratamiento que he tenido que llevar pues me provoca que de repente me atasque y no encuentre las palabras en mi cabeza, ¿no? Y claro, pensé, ¿cómo en un evento de diversidad voy a pedir perdón por algo que a mí a lo mejor no se me pasa, pero a lo mejor se me termina pasando, pero hay otras personas que no, y el conocimiento sigue estando ahí, es decir, no me hace menos el que yo de repente notéis que me atasque, ¿no? Así que nada, quería empezar con eso para avisaros que puede que me atasque, pero que no es nada malo. Y bueno, como ha dicho Alex, son 20 minutitos, así que es un acercamiento como muy pequeñito a sostenibilidad, accesibilidad y feminismo, fundamentalmente porque vengo a explicar que todo es lo mismo. Para quien no me conozca, yo soy Mari Carmen Esteban, fundé Hoy es el Día hace más de 12 años como estudio especializado en metodologías de diseño sostenible. Además, he formado parte del equipo que ha realizado el Código Deontológico del Diseño en España. También formo parte de Gráficas en Negro, que es un grupo que nos dedicamos a fomentar el diseño feminista en el sector, y de Más Mujeres Creativas, que es un colectivo que se dedica a fomentar la igualdad dentro del sector creativo. Y nada, pues este es un poco el bagaje que me trae aquí. Como os decía, aunque parece que venga a hablar de tres cosas, en realidad vengo a hablar de lo mismo, porque normalmente cuando pensamos en sostenibilidad pensamos automáticamente en ecología. Ecología es una pata de la sostenibilidad. Es verdad, Paula, solo se ve desde allí, yo no veo nada. Menos mal que me la sé. Entonces, claro, vale, la ecología, el realizar productos de bajo impacto ecológico es una de las patas de la sostenibilidad, pero no es la única, ¿no? Tenemos lo que se considera el triple balance, en el que tenemos pues, sociedad y economía, ¿no? Junto a esta parte ecológica. Entonces, en esta parte, la parte social suele ser la gran olvidada de la sostenibilidad, que precisamente es de lo que venimos a hablar aquí hoy. Aunque no tiene nada que ver con lo digital, yo siempre pongo el mismo ejemplo para entender un poco la necesidad de equilibrar estas tres patas, y es que hace muchos años Roca sacó un inodoro lavabo, ¿no? Es un lavabo que hace así como una curva y entonces el agua del lavabo se recoge para el inodoro, entonces pues tenemos reutilización del agua, guay, ecológico. ¿Vale? Pero ese lavabo inodoro cuesta 4.000 euros, o costaba 4.000 euros hace 15 años, no quiero pensar lo que vale ahora. ¿Qué pasa? Que si vale 4.000 euros, solo van a acceder a este producto ecológico, pues vamos a llamarle las élites, ¿no? En cambio, si este producto tuviera un precio más accesible, pues podría estar, por ejemplo, en todos los nuevos edificios de protección oficial, y entonces eso haría que su impacto ecológico en realidad sea mayor porque se utiliza en más sitios, ¿no? Entonces veis cómo todo se va relacionando. Entonces, pero si yo digo que vengo a hablar de sostenibilidad, todo el mundo cree que vengo a hablar de ecología. Y bueno, al fin y al cabo, el trabajo que realizamos en el estudio y esta concepción de triple balance viene a ser un trabajo que nosotras llamamos de derechos humanos, ¿no? Es decir, al final, el tener acceso a un entorno medioambiental limpio es un derecho fundamental, aunque mucha gente no lo sabe, y tenemos los derechos de las personas con discapacidad, etc.
Y bueno, mi charla en realidad va a estar muy relacionada con la anterior, así que creo que va a venir bien, porque viene de este concepto que decías tú al revés, ¿no? Es decir, nosotros como diseñadores siempre nos dicen, quiero que sea para todo el mundo, ¿vale? Yo creo que esa va después de la de ponme el logo más grande, quiero que mi diseño sirva para todas las personas. Pero luego cuando les dices, vale, pues vamos a hacerlo accesible, no, eso tampoco hace tanta falta, porque total no es mi público. Bueno, pero es que esto, estamos dejando fuera a las mujeres, bueno, pues es que las mujeres tampoco son nuestro público, y así, ¿no? Entonces hoy creo, yo hice una charla al principio, preparé una muy como de tips, venga, estas son las cosas que tenemos que hacer. Digo, bueno, esto es muy aburrido, todo el mundo lo puede buscar en internet, cómo hacer las cosas. Me parecía más interesante que reflexionásemos un poco juntos y juntas qué significa esto de diseñar para todos, ¿no? Entonces, bueno, me voy a poner aquí a ver si lo leo, porque no me sé tanto los datos, ¿vale? Bueno, pues tenemos que las personas con discapacidad son más de 1.000 millones de habitantes, es decir, el 15% de la población mundial, y estos son solo las personas con discapacidades reconocidas. ¿Cuántos llevamos gafas de aquí? ¿Vale? Pues yo sin gafas ya me da igual la luz, ¿vale? Hay 700 millones de personas mayores. ¿Estoy diciendo que sean personas con discapacidad? No, mi madre me mataría. Pero sí que es cierto que las personas mayores, todos llegaremos a ello, pues tenemos determinadas, vamos a llamar circunstancias, barreras, la brecha digital, menos capacidad de concentrarnos, etcétera, que suponen tener en cuenta ciertas cosas cuando diseñamos, ¿vale? Hay 1.500 millones de niños y niñas, su tamaño es distinto, su capacidad motora es diferente, su forma de aprender es distinta, su capacidad de utilizar el lenguaje es diferente. Hay otro número enorme de personas migrantes, considerado como cualquier persona que vive en un país diferente al de nacimiento, lo mismo, pues su percepción cultural es distinta, puede que tengan problemas con el idioma, para entender, ya sea oral o escrito, ¿vale? Pues son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos. La mitad de la población somos mujeres, aunque nos llamen minoría. Y luego hay otras cuestiones, pues como que el 10% de la población mundial vive en situación de pobreza, ¿no? Pues esto también lo tenemos que tener en cuenta. Hoy, por ejemplo, que este evento tiene que ver mucho con la web, damos por sentado que todas las personas tienen el mismo acceso a, por ejemplo, a Internet que tenemos nosotros o a la velocidad con la que se descarga una web que podemos tener nosotras. Y lo cierto es que esto no es así. Vivimos en la parte privilegiada del mundo, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes de que diseñamos desde este privilegio para revisar todas estas cosas que hacemos. Y luego, bueno, este ya es el último, tenemos cuestiones pues, de salud mental, pero tenemos de LGTBI, racismo e infinidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que tendemos a diseñar para el hombre común, es decir, hombre blanco, rico, occidental, heterosexual, que se cree que es la mayoría, pero en el fondo es una minoría muy pequeñita del espectro humano. Y además nos hemos olvidado del planeta. Esto no es nada nuevo, pero normalmente cuando pensamos en la diversidad nos olvidamos de si lo que estamos haciendo pues, tiene un impacto sobre el ecosistema, bueno, etc. Bruce Mau dijo pues, que el diseño nos ha metido en este lío, ahora es el que tiene que sacarnos de él. Yo estoy de acuerdo, el diseño es un proceso de toma de decisiones. Entonces, desde el diseño, una amiga que me dijo, no hables de responsabilidad, que nadie quiere tenerla, entonces vamos a hablar de privilegio. Y yo creo que eso nos sitúa en una posición como más retadora e incluso ilusionante que la responsabilidad, ¿no? Los diseñadores y las diseñadoras tenemos el privilegio de diseñar cómo queremos que sea el mundo y debemos aprovecharla. Hasta ahora, pues lo hemos diseñado de aquella manera, ¿no? Pues vamos a intentar ser ahora quien nos saque de este lío. Aquí es donde empezaba de, venga, pues ¿qué podemos hacer? Bien, y dije, bueno, vamos a darle la vuelta.
¿Seríamos capaces de diseñar peor de lo que hemos diseñado hasta ahora? Y esto tiene que ver mucho, porque yo debato, tengo como una, no sé, un foco muy grande con introducir esto dentro del sector propio del diseño, porque me encuentro muchas reticencias. Por un lado eso, si les hablas de responsabilidad no la quieren coger, si les hablas de que tienen que tener en cuenta cosas que no han tenido hasta ahora, como el impacto ambiental, como la accesibilidad, te dicen pues que para qué, ¿no? Porque como si fuera un valor añadido que puedes prescindir o no de él cuando haces buen diseño. En cambio, no sé, si a cualquier diseñador de productos le dicen que diseñe una silla, no me imagino al cliente diciéndole, por favor, que te puedas sentar y que no se rompa, ¿no? Es decir, pues de la misma forma, cuando nos contratan como profesionales, no deberían tener que decirnos el cliente, y quiero que sea accesible, que no perpetúe estereotipos machistas y ya de paso pues que sea de bajo impacto ecológico, ¿no? Esos deberían ser valores intrínsecos de lo que consideramos buen diseño, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues me puse a reflexionar. Venga, ¿cómo podríamos diseñar peor? Pues podríamos diseñar webs que sean peligrosas, ¿no? Pues ya lo hemos hecho. Esta es la de Homer, ¿os acordáis? Todos así, los muñequitos así, moviéndose, muchos sonidos. Vale, este es un ejemplo satírico, por así decirlo, que se hizo en Los Simpson, pero es verdad. ¿Cuántos habéis entrado en una página web que tiene un montón de flashes, un montón de movimientos? Las letras se mueven y no hay quien las lea. Hasta el punto de que desde los estándares web se ha tenido que normalizar pues, cómo tienen que ser las animaciones para que no den ataques de epilepsia. Podemos crear web contaminantes, pues obviamente también lo hemos hecho. Tenemos que tener en cuenta que en Internet se calcula alrededor de 1.800 millones de páginas web. De cada una de ellas, por cada visita, tenemos 0,36 gramos de CO2, lo que equivale más o menos a 43 kilos por web de los 1.800 millones al año. Pues lo mismo sí que estamos impactando un poquito. Y esto me parece muy relevante porque yo me encuentro con muchos clientes que lo que me piden es pasar las cosas a digital porque el digital no contamina, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener un poquito en cuenta que quizás sí. Podemos crear webs que confundan a las personas. Pues también lo hemos hecho. Yo no sabéis lo que... No sé si conseguiré la factura del último tren, pero lo cierto es que, aparte de Renfe, ¿cuántas veces nos hemos encontrado pues, con botones que no parecen botones, con mapas web imposible de llegar a donde tú querías, ¿no? Podemos crear web que generen necesidades que no existen. Pues aquí tenemos a Shein, tenemos a Temu como grandes exponentes, pero tenemos a tantísimas otras que incluso quien está en el mundo de emprendimiento, hay algunos como me refiero a los black patterns, ¿no? Es decir, a estos patrones que hacen que los usuarios y las usuarias hagan cosas que en realidad no querían, compren cosas que en realidad no querían y en el emprendimiento vemos algunos que están bastante implantados como algo súper normal. Este no es una web, pero está en la de mi casa. A la vez que paso, a mí es que se me caen las lagrimicas. Pero lo cierto es que las marcas tienden a hablarnos así, es decir, a crearnos necesidades que no existen. Y yo, pues mi hija de 8 años lleva pasando desde que nació por al lado de este cartel y preguntándome, mamá, ¿qué le pasa? Pues no le pasa nada, hija, que le pasas al dueño de este sitio. ¿Podríamos hacer web que perpetúen estereotipos dañinos para las personas, por ejemplo? Pues obviamente también hemos sido capaces de hacerlo. Este es el último, no sé si lo habéis visto, porque se ha hecho muy famoso porque el Leroy Merlin ha tenido que pedir perdón, afortunadamente. Esta es la descripción del producto de una estantería en el e-commerce del Leroy Merlin. Os la leo porque es... Bueno, fabricada en madera, pam, pim. Los agujeros están pretaladrados, simplemente apriete los tornillos con un destornillador y ensamble los componentes. Es sencilla y práctica, ideal para mujeres y principiantes.
Esta foto también la hice yo en un hotel que estuve. ¿Seríais capaces de saber por qué la he puesto? No se ve nada. Doña. Se da por sentado que la persona que va a limpiar es una mujer. ¿Qué decir de los catálogos de juguetes, ¿no? Que ya nos están perpetuando estereotipos diferenciados entre niños y niñas? Pero luego llegamos a este tipo de cosas también, es decir, y en esto ya estamos teniendo, pues que si bañadores con relleno para niñas de 5 años y este tipo de cosas, que a todos se nos abren así los ojitos, pero lo cierto es que eso ha pasado muchas validaciones dentro de una empresa y están en el mercado. El tema de la sexualización infantil es un drama, como podéis ver. Y si no nos sexualizan, nos destrozan. Cuando somos mayores, ¿vale? Pues nos convierten en... Yo no sé de verdad cómo pretenden vender ropa así, pero lo cierto es que, pues eso, somos mujeres débiles, es que no sé. Sí, no, con nosotras ya no saben qué hacernos más. Y esos son editoriales de moda, es decir, todo esto está sacado de Vogue y cosas así. Y no podía hablar de estereotipos sin hablar de Toscani, ¿no? Y es raro porque ¿quién piensas que es el delincuente? ¿Quién piensas que es el delincuente? Esa es una, pero me extraña también que sea de Benetton. Esto era Benetton cuando estaba Toscani, hace muchos años. Él empezó a luchar contra este concepto de la diversidad como simplemente vamos a poner muchas personitas negras y diversas y vamos a hablar de los problemas que de verdad atañen a la diversidad. Y esta fotografía a mí me parece súper potente porque nos está hablando de esos estereotipos que tenemos en la mente sin que nos demos cuenta. Es decir, automáticamente cuando vemos esta imagen pensamos que el preso es la persona de color, ¿no? Y esta campaña, no sé si la veis bien por lo que me decís, me gusta mucho, se hizo en Londres. Y me parece igual cuando hablamos de estereotipos, ¿no? Es decir, pues imagina a alguien dirigiendo una reunión, ¿no? ¿Es un hombre? Pues habitualmente sí. En inglés, claro, en inglés es que NARS no tiene género, ¿no? Aquí, aunque aquí en España se intenta que enfermera implique a hombres y mujeres, pero bueno, habitualmente pensamos que es una mujer. Si imaginamos a CEO, pues pensamos que es un hombre, ¿no? Es una campaña muy interesante que nos hace ver cómo este tipo de estereotipos los tenemos ya súper arraigados en el interior y tenemos que luchar contra ellos. Luego, pues podríamos hacer diseños que no puedan ser percibidos o utilizados por parte de la población. Pues obviamente sí, porque el 95,9% de las páginas web de inicio del mundo tienen problemas de accesibilidad. Y hoy es muy interesante que el reflejo de la pantalla no nos esté permitiendo como leerlo bien, porque eso demuestra, que la accesibilidad no es solo de esas personas con una discapacidad reconocida, ¿no? En otras charlas hablo de lo que significa el espectrum persona, ¿no? Es decir, el cómo la discapacidad implica las discapacidades permanentes, pero también las temporales, pues yo me he tirado un año completamente coja, por ejemplo, o las circunstanciales, que hay brillo y hay reflejos y entonces no podemos visualizarlo como si lo veríamos en otras condiciones. Así que nada, como os estaba comentando al principio, el diseño es un proceso de toma de decisiones y eso nos sitúa como personas que diseñamos en una posición de increíble privilegio. A mí por lo menos es lo que lleva moviéndome como diseñadora desde que empecé hace casi 20 años. Y ese privilegio nos sitúa en lo que Brian Doherty dijo como la teoría del aguacate, y es que desde el diseño diseñamos cosas, es decir, somos personas que manipulamos materiales, ¿no? Como lo más prosaico,
pero también somos personas que trabajamos con mensajes, y ahí es donde, ¿no?, lo que hemos estado hablando, por ejemplo, de los estereotipos, y en el núcleo central, las personas que diseñamos podemos diseñar el cambio. Esto a mí siempre lo he relacionado mucho con las teorías del diseño de transición, que lo que vienen a explicar es que el diseño siempre se encuentra en ese campo entre el mundo que es y el mundo que podría ser. Entonces, si desde el diseño somos capaces de visualizar cómo sería un mundo deseable, un mundo mejor, porque el mundo mejor depende para cada persona, se lo imaginaría distinto, ¿no? Si somos capaces de visualizar un mundo deseable, sería más fácil que las decisiones que tomamos como diseñadores estén enfocadas a generar ese cambio que nos lleve hasta ahí. Así que nada, solo preguntaros si estáis dispuestos a asumir la responsabilidad o el privilegio de diseñar para el cambio. Muchas gracias.